No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer, grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Muy bienvenidos a un capítulo más de Para Ayer, programa que hacemos en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta. Soy Sebastián Bowen y la idea de estos programas es poder conversar con distintos referentes en distintos ámbitos sobre, finalmente, la vida, el hogar, pero desde ahí el barrio, la ciudad y finalmente lo que estamos viviendo hoy día como país. En el capítulo de hoy día tenemos una conversación altamente interesante con una persona que se dedica más a hacer preguntas. Así que, bueno, todos ustedes probablemente ya la conocen. Constanza Santamaría, periodista, muchísimas gracias por estar hoy día acá. Muchas gracias por la invitación. Espero estar a la altura, porque yo estoy acostumbrada a estar a ese lado, al lado donde tú estás haciendo las preguntas. De hecho, siento ahí media... Una de las cosas que me gusta de conversar contigo hoy día es eso, es poder estar acá y hacerte las preguntas. Y yo estoy disponible. Vamos a ver cómo lo hago. Hay un cierto sentido también, como cuánta gente debe estar pensando de un cierto sentimiento de venganza con las preguntas que te damos. No, broma. No, pero además la mirada de los periodistas y las periodistas es sumamente interesante desde el punto de vista del enfoque análisis que tienen con la contingencia. El tener que hacer preguntas también significa reflexionar sobre los temas. Sí. Así que vamos a tratar de estrujar justamente todas esas reflexiones que puedas tener. Hoy una primera pregunta inicial, que los primeros pasos de la CONI, los barrios en que naciste, ¿qué es para ti eso, el sentido de barrio? ¿Qué es lo que recuerdas? A ver, los recuerdos que tengo, que era, claro, yo ya tengo una edad en que han pasado muchísimos años desde que yo vivía en barrio y cuando chica, que eran barrios abiertos, o sea, uno vivía bastante en la calle. Mi familia, digamos, nació mi papá y mi mamá cuando se casaron, vivían en un departamento en Providencia. Ahí partió la familia, digamos, ahí nació mi hermano mayor. ¿Y en qué zona de Providencia? Era como Carlos Antunes, como por ahí. Un departamento que le decían el closet. ¿Por qué? ¿Y por qué le decían el closet? Porque mi mamá decía, uno ponía un brazo en la parte más grande, no sé, living, comedor, todo junto, en una pared, un brazo, y extendía la otra pared y llegaba. No había, o sea, alcanzaba a estirar en algunas partes los brazos. Así de chico era, digamos. Y por eso le decían el closet. Y ahí nació mi hermano mayor, mis papás, los dos profesionales, trabajando siempre, mi papá sobre todo mucho. Y después nací yo, que soy la segunda. Y ahí entonces se produjo el cambio a la casa, del departamento a una casa. Y nos cambiamos a Vitacura. Vivíamos en un lugar que se llama mi mamá le sigue diciendo Los Reales de Vitacura, pero que ya no sé si alguna vez se llamó así, pero es como el sector de Vitacura casi llegando a Tabancura, donde están esas calles del signo del zodíaco, como Leo, el mismo vivíamos en el zodíaco, eran casas chicas, que no tenían un jardín minúsculo, pero y que adelante, y eso me acuerdo mucho, que la parte de adelante jardín era abierto. Entonces tú... Como sin reja. Sin reja. Ah, mira. Sin reja. Yo creo, no creo que todavía estén así, obviamente, porque ha cambiado mucho la ciudad. Pero las casas, o sea, tú te entrabas directamente a la puerta de entrada de la casa. Y mirabas, era mucho el típico Chile de los 80. Tú mirabas por la ventana del living, podías desde afuera mirar qué estaba pasando adentro, o del movimiento. Y no había reja. Y vivíamos algo impensado hoy día. Claro. No. Y vivíamos con mis primos en la casa al frente. Entonces vivíamos muy en la calle, mis primos eran un poco mayores, hombre, mi hermano mayor hombre, entonces por supuesto yo me sumaba a algo que se hacía en la calle, que era andar en unos autos así como a pedales, y claro, y no había mayor peligro, eso era muy entretenido. Yo tengo el recuerdo de nos fuimos cambiando de casa a medida que mi papá tiene una vida como súper ordenada en términos laborales y todo, y nunca ha dejado de trabajar hasta el día de hoy muchísimo. Entonces, y después entonces nos pudimos cambiar a una casa un poquito mejor, con un poco más de espacio. Nació otro hijo, entonces nuevamente, claro, como que cada vez que nació alguien
que nació un hermano, nos cambiábamos de casa. Pero siempre fueron casas donde el barrio era muy importante, donde la calle, los vecinos. Yo me acuerdo como de haber pasado tardes completas, teníamos, no sé, después también en Vitacura, pero en otra parte, como al frente, una calle donde en la mitad había una plaza chica con 3 árboles y vivíamos arriba de los árboles. Y hacíamos esas cosas como de pandilla de cabros chicos, que éramos un grupo que no importaba la edad que tuviera, como que había gente de niños de distintas edades. Y entonces teníamos y tratábamos de ir a invadir la casa de la vecina de la esquina, que era una señora mayor, un poco misteriosa, con una casa que quedó antigua, extraña, y tratábamos de ir a ver porque nos imaginábamos que pasaban muchas cosas allá adentro y nos metíamos a su casa digamos, a investigar. Vivíamos mucho en la calle. Qué interesante hacer estos recuerdos porque uno me da la sensación de que la gente va directamente a lo esencial, que por eso que es lo que uno más recuerda. Por ejemplo, mencionaste los cambios, ¿cierto? Entonces del departamento a otra casa y cuando nacía y otra casa. Y efectivamente, nuestra política habitacional, por ejemplo, no tiene esa concepción. Tiene la idea de que te entrego, cuando tú logras tener la casa propia, sí, es una casa y quedas como ahí, digamos, más que un sistema de que te vayas moviendo en función de las necesidades de la familia. ¿Para qué hablar cuando uno llega adulto mayor, ¿cierto? Ya el nido vacío, exacto, y está muchas veces la pareja o qué sé yo. Entonces, eso me llamó la atención, además de esta cuestión de sin reja y vivir tanto en la calle, que hoy día es cada vez más impensado. Exactamente, que nos ponían como hora, como ya a comer. Uno lo llamaban a comer y que era la hora, en mi casa, la hora de comida, siempre todos comíamos en la mesa. Teníamos que esperar que llegara mi papá del trabajo, que llegaba más tarde de lo que, o tan tarde como mucha gente llega hoy día, digamos, pero había que esperarlo para sentarnos todos a la mesa a comer y compartir como nuestras vivencias del día, pero te salían a buscar a la calle. Era claro. Como... ¿Y en qué momento aparece el periodismo mientras fuiste creciendo? Bueno, yo creo que el periodismo fue algo... No tengo esos inicios así como románticos de que toda mi vida quise ser periodista. No, ¿para qué voy a mentir? Yo quise ser profesora, me imaginé muchas cosas. En una época me dediqué al canto, yo canto y me gusta mucho y vengo de una familia muy melómana y entonces la música era importante, pero también era buena alumna. Yo siempre fui súper buena alumna, entonces me iba bien en varios materias, entonces no sabía bien que estudiar porque podría haber estudiado varias cosas. Y me fue bien en esa época la preaptitud, ya han pasado muchos años, y postulé como derecho, psicología, periodismo. Era como, realmente fue como, ya, ¿qué hacemos? Porque podía hacer varias cosas. Tenía eso que era un privilegio, pero era un problema realmente de privilegiados. Y quedé en las 3 opciones y fui la primera semana a psicología. Y como que no me hallé en la dinámica de grupo, y voy a decir una cosa terrible, pero además me quedaba a 3 micros de mi casa. El campus San Joaquín, claro, en ese momento donde estaba psicología en la Universidad Católica, me quedaba 3 micros. Y periodismo estaba en el Campo Oriente y me quedaba 2. Entonces, no voy a decir que por esa razón me cambié la primera semana de periodismo, pero te juro que influyó. Y bueno, y periodismo, siempre a mí me gustó escribir. Entonces dije, periodismo, porque quería escribir. Y además, siempre he sido súper curiosa, que yo creo que es un aspecto fundamental de cualquier periodista, la curiosidad. Uno quiere saber, quiere conocer, quiere investigar, etc. Pero tengo que reconocer que yo me enamoré del periodismo y me di cuenta que no solo no me había equivocado, sino que no me veo haciendo otra cosa cuando empecé a trabajar. Ahí uno como que realmente, yo dije, esto es lo mío. Porque y empecé a trabajar bien rápido. ¿Y el periodismo que has hecho no ha estado más vinculado justamente al periodismo escrito, o sí? No, pues por eso claro, te digo que mi razón fue quiero escribir, porque nunca pensé en la televisión. No, pensé porque me gusta escribir y siempre me ha gustado. Yo ando siempre con un cuaderno, claro, todavía no me he digitalizado para esos aspectos, y escribo lo que se me viene a la cabeza, no sé, si estoy viajando siempre estoy escribiendo. Entonces yo encontraba que era una buena alternativa. Hice periodismo escrito como poco tiempo. Trabajé en Economía y Negocios del Mercurio, trabajé en la revista Caras escribiendo. Ahora, uno en la televisión obviamente también escribe. Yo hago reportajes, hago notas y uno tiene, es fundamental para explicar cualquier tema en televisión. Hay que saber escribir porque además hay que saber sintetizar muy bien, porque tienes poco tiempo, pero tienes las imágenes. Entonces, lo principal son las imágenes, pero tienes que saber escribir con imágenes. Entonces, me ha ayudado muchísimo lo de la escritura. Pero bueno, quedé en la práctica, uno postula a la práctica pasando de 4º a 5º.
y uno postulaba varias cosas y los primeros que me llamaron fueron Canal 13. Y de ahí pasó. Y dije, bueno, y ahí entré sin nunca haber pensado en entrar en la televisión y ahí me quedé. Mira. Y me quedé trabajando después de la práctica. Terminé la carrera trabajando, nunca más dejé de trabajar. Tuve un lapsus porque me fui a estudiar fuera. Me fui a estudiar a Estados Unidos, me gané una beca. Yo siempre quise vivir fuera. Quería vivir en otra parte, quería conocer otras ciudades, quería aprender, conocer otras realidades, abrir la cabeza. En Nueva York. Y ahí estuve en Nueva York. Claro. Me gané una beca Fulbright y fui a estudiar en la Universidad de Columbia. Un máster en documentales periodísticos. Y ahí viví en esa maravillosa ciudad que nunca duerme, que es Nueva York, y que volvería a vivir hoy día, digamos, si pudiera. Así que, y también después de algunos años, cuando volví a Chile, volví nuevamente a trabajar en Canal 13 y después me fui a vivir a Ámsterdam, otra ciudad que no tiene nada que ver con Nueva York, pero un lujo de ciudad. Fíjate a la hora de hablar de barrios, servicios, forma, cómo se organizan, etcétera. Interesante, porque bueno, pasa con las grandes metrópolis tal vez, de Occidente sobre todo, pero son lugares donde se dan dos condiciones, que en la calle es, por decirlo así, un espacio público y un espacio anónimo. No te sientes, ¿cierto? En Chile no pasa eso, ¿cierto? En Chile las calles no son necesariamente públicas. De hecho, una sensación como de, ahora con SoSafe, todas esas cosas, cualquier persona que parezca como extraño, ¿cierto? En cualquier calle, inmediatamente hay una sensación como de que se está invadiendo un espacio privado, en gran parte por temores que hay naturales. Y además no es un espacio anónimo. Las calles tienen su identidad. Sí. Rápidamente un barrio se da cuenta cuando hay alguien que no es del sector. Que no pertenece. Eso es una anotación que lanza Katia Araujo justamente en un libro que se llama Las calles, analizando las calles chilenas, de la pérdida del anonimato y la pérdida como del espacio público, que se da en esa zona. Exactamente, y que es una de los grandes problemas, creo yo, de nuestra ciudad, pensando en Santiago, que es donde yo he vivido siempre. Yo no he vivido en otra ciudad de Chile. Conozco mucho, he ido a reportear muchas veces, he ido a conocer también con mis hijos. Me gusta mucho conocer Chile, pero no he vivido sino en región metropolitana y en Santiago y en un sector, en el sector oriente. Pero me gusta mucho pasear por la ciudad, recorrerla, y tenemos un problema dramático no estoy diciendo nada nuevo, tú sobre todo sabes y has estudiado el tema, digamos, pero de segregación, de que no nos encontramos. Cuando uno está en ciudades como Nueva York, obviamente en Nueva York también la mayoría de la gente no puede vivir en Manhattan porque es impagable. Solamente gente muy, muy rica y adinerada vive en Manhattan, pero en Manhattan se juntan y la gente circula y es súper democrático. Claro, tú sabes, si andas por el Upper East Side, que ahí vive la gente más, no sé, elegante y adinerada y de una clase acomodada de Estados Unidos, pero tú paseas igual y ves gente distinta, de aspecto distinto, es diverso. Las calles son diversas y tienen una cosa muy fascinante eso también, porque pasan muchas cosas, se encuentra gente diferente. Y eso pasa también en Ámsterdam, ¿para qué decir? Ámsterdam es una ciudad pequeña, esto funciona en bicicleta, nadie se le ocurre andar en auto en Ámsterdam. Hay auto, por supuesto, pero no se hace todo para que no te subas al auto porque es muy desagradable andar en auto. Tienes que andar o caminando o en el tranvía, que funciona maravillosamente bien, pero en bicicleta. Es una ciudad pedaleable porque también es un país plano, no tiene como nosotros, ¿cierto?, las cordilleras y los cerros. Pero es una ciudad donde te puede sorprender quién es tu vecino. O sea, yo en Ámsterdam vivía en un barrio donde mi departamento abajo vivía una tatuadora. Y en la noche yo me acuerdo que de repente uno llegaba y habían unos personajes así como unos homeless en mi escalera y tenía que pedirle permiso para entrar, porque eso pasa en Ámsterdam, pero no había sensación primero de inseguridad y tampoco era como, ¿qué está haciendo esta gente aquí? Voy a llamar a seguridad ciudadana, como pasa en nuestros barrios, donde hay un chat donde hay un auto estacionado durante muchas horas, alguien lo reconoce, porque inmediatamente se entiende que ese auto de qué marca, porque no es cualquier auto, no corresponde que esté ahí estacionado. Por lo tanto, hay algo raro y hay algo amenazante. Entonces es muy
es muy terrible porque finalmente terminamos viviendo cada uno en círculos más o menos cerrados, como lo que pasa con las redes sociales. Claro. Me alimento de los que son parecidos, supuestamente parecidos a mí, y veo solo eso, y tengo que cruzar muchos límites, muchas fronteras, y tampoco es tan fácil llegar y cruzarla. Con el empobrecimiento que eso significa. Hay una Sí, riqueza también en la medida, en esa diversidad. Estamos conversando con Connie Santamaría y queremos aprovecharte justamente en algo que tal vez tú eres bisagra. Porque hablemos de comunicaciones y de política pública. Uh-huh. Hoy día lo que no es tema no entra en la agenda pública y por tanto no entra en la agenda política. Y los dos códigos, ¿cierto?, de la política pública y las comunicaciones son distintos. La política pública muchas veces requiere más tiempo, son procesos que requieren de pensar a 5 años plazo, a 10 años plazo, incluso para qué hablar de los temas de ciudad o de vivienda, pero la agenda comunicación es una agenda contingente del día a día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vincular ambos temas y por lo tanto cómo hacer que los temas urgentes también puedan dialogar con los temas importantes, ¿verdad? Y eso lo veo sobre todo en temas de ciudad. Los temas de ciudad, vivienda, los barrios, concretamente, no han sido parte fuerte de las prioridades en la toma de decisión de política pública de los últimos años. En parte porque tampoco han sido parte de la agenda más pública directamente, ¿cierto? Como lo sí pueden ser otros temas. Claro. El problema aquí, y ahí yo creo que nosotros en los medios tenemos, y yo me siento con una responsabilidad fundamental, no yo, Constanza Santamaría, yo en función de que tengo espacio tanto aquí en la radio como en TVN donde trabajo, y gracias a eso yo soy muy consciente de que uno tiene una posición privilegiada para poner temas sobre la mesa, para hacerle seguimiento a temas que son en un momento noticia y está todo el mundo preocupado de eso y después de una semana pasa y a otra cosa mariposa, como se dice, y, claro, y se nos olvidó y quedan ahí pendientes. Creo que nosotros tenemos un rol fundamental ahí. Yo me siento, tengo como muy clara esa responsabilidad. Y en el tema vivienda creo que es lo que hoy día, no sé, hoy día antes de entrar aquí al estudio estaba hablando con una persona que le había tocado estar haciendo rondas de vigilancia en Viña, en las comunas donde todavía hay toque de queda después de los incendios. Y hablábamos precisamente de eso, porque el problema es que en vivienda, por ejemplo, los temas están en la agenda y son primera preocupación cuando hay una tragedia, cuando hay un incendio, cuando hay un terremoto, cuando pasa lo de Ronald Ojeda, que lo encuentran en un campamento enterrado, y ahí ponemos el foco en, mira cómo es el lugar. Así es el campamento, así vive la gente en ese lugar. Todo es, o sea, la mayoría son irregulares, no entra la policía. Y ahí lo explotamos, digo, noticiosamente hablando, en el buen sentido de la palabra. Lo exponemos, hacemos las preguntas a las autoridades que se hagan cargo de por qué no se ha hecho algo, qué vamos a hacer con esto, etcétera. Pero después de un rato, los temas, estamos en un momento de comunicación donde los temas se agotan muy rápido. Y la gente, uno escucha de repente, oye, pero es que la gente ya está aburrida que le hables del mismo tema. Y es dramático porque los temas, la gente en Viña del Mar no tiene casa todavía. Y no la va a tener en mucho tiempo, una casa definitiva. Y hay gente que todavía no sabe cómo va a solucionar su problema y vive en carpa. Y entonces tú dices, ¿y por qué a nosotros se nos olvida? O sea, ¿por qué nosotros consideramos que eso ya no es relevante? Dejó de ser relevante, porque hay otros temas más contingentes. Entonces creo que nosotros tenemos una labor, los medios, fundamental de... tenemos que hacernos cargo de la contingencia. La televisión, sobre todo, es muy activa en eso. La radio también es como el hoy, el ahora. Pero no podemos dejar que la contingencia nos come o nos coopte y no tengamos espacio para más. Tenemos que hacer los dos caminos. Tenemos que preocuparnos del hoy y tenemos que tener permanentemente un recuerdo de, oye, ¿y qué habrá pasado con esto? ¿Qué pasó después de 1 mes y medio con la gente que perdió su casa? Te pongo un ejemplo. En Viña hoy día, mientras todavía están discutiendo cómo hacer el plan de reconstrucción, si la gente yo entiendo que es súper complejo porque no hay una solución para todas las casas. Cada una de las casas tiene una realidad distinta. Unos son allegados, el otro están construidos, son casas, digamos, pareadas, y uno está construido arriba del otro y se quemó la parte de arriba y no la parte de abajo. Entonces, yo entiendo que todo es mucho más complejo de lo que uno piensa, pero el Estado es demasiado lento.
para dar respuesta. Y la gente tiene la urgencia hoy día. ¿Y qué ha pasado? Que tú vas y la gente se ha autoconstruido con sus recursos, como puede, de una manera obviamente precaria, en el mismo lugar de antes, con todos los peligros que se significa eso, porque el Estado no alcanza a llegar. Yo sé que hay voluntad, pero tú dices, ¿pero cómo puede ser que se demoren tanto? Que nos demoremos tanto. Y esa gente tiene que buscar su propia solución y después entonces nos olvidamos de que analizamos el minuto de la tragedia, que la mitad de la gente no debía haber estado construido sus casas y no debería haber vivido donde vive, pero ya se reconstruyeron la casa en el mismo lugar. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces ya no hubo la posibilidad que en algún minuto uno se imagina, esto puede ser una oportunidad mirando el lado lleno dentro de la tragedia, de replanificar estos barrios, de hacerlos con calles donde puedan circular los carros bombas, donde haya agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no pasó, ya perdimos esa oportunidad porque la gente no puede esperar. Entonces, ese tema, por ejemplo, yo estuve para el Festival de Viña, estuve en Viña, ahora de nuevo, a mí me tiene muy como, no nos olvidemos, porque la gente te dice, yo recorrí algunos de los barrios de los incendios, y te decían, además de agradecerte que fuera, etcétera, da lo mismo, te decían, por favor, no se olviden de nosotros, no se olviden. Y nos olvidamos. Entonces, ahí es donde para mí es súper importante nuestro rol. Y eso también significa interpelar a la autoridad de, oye, ya, pues, ¿cuándo? Claro. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? ¿En qué estamos topando? Y tratar también de ser vehículos, no solamente de denunciar, sino que de vehículos para solucionar. Yo creo que a través de la comunicación, a través de los medios, a través del periodismo, y por eso me apasiona lo que hago, creo que uno puede ayudar a que la gente tenga mejor vida. Suena súper amplio, pero en cualquier aspecto. Lo que pasa es que desde los medios puedes mover las cosas. Sí, sabemos que las autoridades se mueven cuando se muestra en televisión algo, las autoridades se mueven. Eso ha pasado siempre. Me ha tocado estar vinculado a distintas emergencias en mi historia profesional y he ido como tratando de configurar un concepto que es la burbuja de emergencia, le llamo. Así como la burbuja económica, que se genera, ¿cierto? Una elevación del precio de algo, pero que después cae abruptamente. Con la emergencia pasa lo mismo. O sea, cuando hay emergencias, toda la atención está ahí, llegan donaciones, qué sé yo, nuevas propuestas, actividades, iniciativas, etcétera. Pero al cabo del tiempo quedaron, por decirlo así, se viene abajo, como que se revienta esa burbuja y pasa a ser otro lado, pero sin embargo el problema sigue estando. Sí. Bueno, y uno de los desafíos que tenemos de Déficit Cero es justamente tratar de ser puente entre este mundo más de las comunicaciones, las urgencias sociales, con las políticas públicas directamente. Una pregunta para ir cerrando, Connie, es, tenemos un desafío en materia de vivienda, pero una vivienda no necesariamente es lo mismo que un hogar. Claro. Entonces, ¿cómo definirías tú el hogar más que la casa? Sí, pues el hogar yo lo definiría como ese lugar calentito, como ojalá con olor a comida, a alguna cosa que se esté cocinando, o a pan tostado, pensando en un pan con palta a la hora de la 11, o del té, y que se genera un espacio que no importa mucho, importa por supuesto cuánto espacio haya, cuán grande sea el espacio, ¿cierto? Pero que se genera en un espacio donde estamos juntos. A mí me gusta el hogar, siempre tuve yo la maravilla y el privilegio de tener un hogar maravilloso donde yo llegaba al colegio y uno abría la puerta y decía mamá, y la mamá siempre estuvo y siempre contestó. Pero eso es un privilegio que digamos que no lo tienen mucho. Entonces, y mi mamá siempre se esmeró porque estuviera la mesa puesta para que nosotros nos sentáramos, invitábamos a todas mis amigas, querían ir a mi casa a tomar té, siempre después del colegio. Y mi mamá se esforzaba porque como no almorzábamos en el colegio, ese era el momento en que nos regaloneaba. Y se genera, yo como que creo que en torno o a la cocina o a la mesa, y que se genera eso de cómo te fue, cómo estás. Hoy día vivimos tan rápido, entramos, salimos, yo entro y salgo, tengo hijos a los que, claro, también trato de generar esos espacios que no cada uno se vaya a su pieza, sino que haya eso que es poder sentarnos juntos, compartir un espacio y que nos guste que sea así compartido, no cada uno por su lado.
y que hay que combatirlo también hoy día con los adolescentes que están conectados el día completo, y que para mí es una tarea, digamos, yo tengo hijos adolescentes, entonces que es como, ¿nos sacamos los audífonos, por favor, para conversar? Y entonces me dicen, ya, y yo digo, no importa, lo que sea, pero compartamos este minuto, y creo que eso para mí es como el hogar, es el sentir que llego a un lugar protegido. Y obviamente eso hoy día cuando uno ve los campamentos, cuando uno ve la situación de inseguridad donde vive mucha gente, y pienso en esos niños también, uno sabe que más allá de que sí tienen o no tienen un techo, no encuentran eso. No se sienten protegidos. Para mí el hogar es una cosa calentita donde quiero llegar y quiero quedarme ahí y no quiero salir. Claro, una casa no es una casa, ¿cierto? Puede ser un hogar, sí, donde compartir, tú decías la comida, donde se está junto a otro. Me viene esa sensación también de lo atemporal, como de estar ahí, junto a otro, no estar mirando el reloj necesariamente, en el saber qué es lo que viene ahora. Y qué interesante la palabra donde me siento protegida, dijiste. Muchas gracias, Connie, por esta conversa. Gracias a ti por la invitación, fue un honor. Buenísimo, chao. Chao. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.